Buenas tardes a todos y me alegro de poder estar celebrando con vosotros en esta tarde. Es un gusto para mí porque aunque estuve hace 2 semanas, estoy realmente desconfinada. Hace 2 venía con permiso y en este caso todos esos pequeños sorbos de libertad que nos van llegando, cuando llegan, la verdad es que nos sientan bien. No sé cómo los vivís vosotros, quizá cuando estamos más agobiados y cuando tenemos menos, pues también apreciamos más seguramente los pequeños detalles. Así que bienvenidos, como digo, a este rato de conversación. Para quienes no me conocéis, soy Lidia Martín y formo parte del equipo de enseñanza aquí en Icono. Y estamos en una conversación ya por varias semanas en la que estamos hablando de que Jesús es mejor. Estamos desarrollando poco a poco, cada semana, la carta a los Hebreos. Y esta semana vamos a empezar un poquito intenso, quizá un poquito más de lo habitual. Sabéis que me he hecho muy fan de esa versión peninsular, de la nueva versión internacional de la Biblia, que últimamente me escucháis bastante hablar de ella porque me he enamorado de la manera en la que expresa el texto. Y vais a ver que los 2 versículos con los que empezamos hoy, que vamos a estar hablando de la franja que va desde el capítulo 5, versículo 11, hasta el capítulo 6, 20, o sea que tenemos ahí un buen trocito por delante. Fijaros qué expresión tan directa que no defrauda, y la leo directamente así. Dice: sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque lo que os entra por un oído os sale por el otro. ¿Os imagináis que empezara a predicar yo así? Queridos, no sé a qué venís, o no sé por qué estamos aquí, porque voy a tener que repetir lo mismo. ¿Qué pasa? Que os cuento una y otra vez las mismas cosas, y lo que entra por un oído parece que sale por el otro. El autor de los Hebreos empieza a cañero, como veis. Y dice: en realidad a estas alturas ya deberíais ser maestros, y sin embargo necesitáis que alguien vuelva a enseñaros las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitáis leche en vez de alimento sólido. Y yo voy a hacer en este momento como si me pusiera al otro lado de donde estoy, porque yo esto no os lo puedo decir desde luego desde ninguna superioridad moral. El autor de los Hebreos, Dios mismo a través de ese autor, está hablándonos a nosotros de una manera muy directa, muy zarandeante, si existe esa palabra, moviéndonos de alguna forma a revisar muchas de las cosas que se van a decir a continuación, porque dice, deberíamos conocerlas, deberíamos saberlas. Y esto los españoles, muchos españoles, que a veces somos un poco de decir las cosas así a lo bruto, ¿verdad? Y yo me incluyo. Esto lo resolvemos en 2 palabras y un gesto que sonaría algo así como pabila, hombre, algo así, ¿no? Esa idea de espabilaos. Es de alguna forma lo que está haciendo el autor de los Hebreos en este tramo que vamos a estar viendo. Pero ese espabilaos tiene que ver con que, justamente lo que explicaba Joel la semana pasada, ¿no? Todo ese sistema que venían ya años y años y siglos conociendo, que Dios había establecido para que de alguna manera el pueblo y Él se pudieran comunicar, para que las personas pudieran estar en presencia de Dios, pero que era un sistema tedioso, imperfecto, cansado, que apestaba en un sentido, como nos explicaba Joel, ¿verdad? El sistema sacrificial, todo lo que aquello implicaba. Y el autor de los Hebreos ha venido explicando hasta aquí que Jesús es mejor que todo eso. Ese sistema imperfecto que incluía pues, que los sacerdotes tenían que estar todos los días trayendo sacrificios por los pecados propios, por los del pueblo. Había momentos especiales en el año en que eso se hacía de una manera particular, y una vez al año el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y ocurría ese evento especial, pero solo una vez al año. Y de repente, la aparición de Jesús como la última y más importante palabra de Dios dicha a los hombres cambia radicalmente todo eso. Pero estos hebreos, nosotros, tantas veces, notamos que lo que entra por un oído sale por el otro porque no termina de hacer en nosotros el cambio que debería suceder. Y entonces lo que nos está diciendo es no solamente que espabilemos, sino algo más, que necesitamos
avanzar. Así que ese va a ser nuestro tema hoy. Necesitamos seguir avanzando, seguir moviéndonos en dirección al mejor, a Jesús mismo, que como veremos al final es nuestro ancla segura. Así que avanzamos hacia un sitio mejor, hacia un sitio más seguro. Algo que se agradece especialmente, ¿verdad?, en épocas como esta, que todo parece ser arenoso, inestable. Uno no sabe muy bien a qué se está enfrentando, las cosas cambian minuto a minuto, hora a hora, y desde luego no se hace especialmente fácil vivir. Así que me encanta cómo lo plantea el autor, porque conforme vamos avanzando en esos versículos, resulta que nos va explicando a qué se refiere él con esa idea de que necesitamos leche todavía en vez de estar pudiendo tomar sólido. Lo que hace, fijaros aquí el autor, en un sentido es pura pedagogía, y vais a ir viendo que voy yendo y viniendo del texto, como hacía Joel el otro día, a veces voy a adelantarme un poquito para luego volver, porque a veces alterar un poquito el orden del texto nos puede ayudar a entender mejor algunas ideas. Y fijaros que el problema aquí principalmente era que el autor tenía que estar una y otra vez volviendo sobre lo mismo. Y bueno, si alguien se da cuenta de que le has explicado algo y no lo ha entendido, pudiera parecer que lo que toca en ese momento es volvérselo a repetir. Pues resulta que no. En este caso, lo que decide el autor a los hebreos es que no se va a volver a detener en exactamente lo mismo. No sabemos si porque está cansado, porque está harto o simplemente porque es tremendamente urgente avanzar, y digo, desde una buenísima pedagogía, ante esa cosa del no lo entiendo, más bien la cosa va a dar un vuelco y él va a seguir avanzando. Fijaros cómo lo expresa. Dice, directamente nos vamos a ir al primer versículo del capítulo 6, dice, por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos, tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno. Así que vamos a proceder, si Dios lo permite. Y vamos a partir desde ahí. Fijaros que los judíos a quienes se dirigía esta carta estaban una y otra vez volviendo sobre estos asuntos, en parte también porque eran los asuntos en los que menos tenían que mojarse. Si os dais cuenta, todas estas doctrinas que acabo de mencionar en esos versículos son doctrinas que tenemos en común con el judaísmo. Es decir, no todas las facciones del judaísmo creían, por ejemplo, en la resurrección. Los saduceos, por ejemplo, no creían en la resurrección, pero sí los fariseos. El hablar de la fe, el hablar de las obras, el hablar de la fe, del bautismo, de la resurrección, todo eso eran, de alguna manera, cosas ya superadas. Eso no era la novedad. Y de alguna forma lo que está queriendo el autor a los hebreos en este momento es seguir avanzando hacia lo que verdaderamente era novedoso. Es decir, todo lo anterior lo conocéis, incluso se podría decir lo domináis, os movéis fácilmente en eso, pero eso es leche. Tenemos que ir más allá. Tenemos que ir justamente hacia aquello que es mejor. Un sistema que no solamente es algo mejor que el anterior, es que sustituye al anterior. De repente ya no eran necesarios los sacrificios, no era necesario el templo, ya no eran sacrificios urgentes que tuviera que hacer un sacerdote o un sumo sacerdote. Todas esas figuras desaparecen para dar lugar a la aparición de aquel que es el único. Y se ha tirado todos esos primeros capítulos en Hebreos explicando quién es Jesús y por qué es mejor. Así que fijaros que cuando habla de esto y decide seguir avanzando, utiliza esa metáfora de la leche y el sólido que vamos a ir desarrollando en los próximos minutos para hablar de que avanzar significa, fijaros qué tontería, pero qué práctico, dejarlo primero para pasar a lo segundo. Vosotros y yo no nos hemos desarrollado a base de biberones solamente. No se entiende que un niño a partir de cierta edad siga tomando biberones como única forma de alimento.
No se entendería que ningún adulto, que ninguna persona madura tuviera limitada su alimentación simplemente a líquidos. Algo pasa en el organismo de un adulto si tiene que volver, de hecho, a semisólidos o a líquidos. Pues alguna clase de enfermedad, algún problema en el aparato digestivo, de la deglución, lo que quiera que sea. Así que la madurez parece que viene asociada, entonces, y es consecuencia también de qué cosas nos alimentamos. Y si queremos avanzar, el contenido, aquello de lo que nos alimentamos, va a ser absolutamente fundamental. Así que vamos a seguir adelante con esa idea de lo que significa la leche y el sólido. Yo puedo entender, y yo creo que todos hemos pasado por ahí, sobre todo los que somos padres quizá tenemos una visión más clara de esto. ¿Cuánto cuesta muchas veces dar el paso, sobre todo a las mamás que somos quizá más miedosas, de que los niños pasen de beber leche a que empiecen a tomar algún trocito de pan, alguna pequeña porción de alguna cosita que sea fácil de comer, pues algún trocito de galleta? ¿Por qué? Porque está el lógico y legítimo miedo a atragantarse. En un sentido, lo que les estaba pasando a los judíos, también tenemos que ponernos en su lugar y entenderlo, a esos hebreos, era que estaban tremendamente acostumbrados a aquel sistema por el que, por cierto, si aquel sistema no se llevaba bien, las consecuencias eran muy, muy, muy serias. Dios siempre ha sido y es un Dios santo que aborrece el pecado. Y acabamos de celebrar la mesa del Señor y nos estamos recordando cómo la paga del pecado es muerte. La muerte implicaba sangre y esa paga del pecado tenía que ser con sangre, o tuya o de alguien, pero tenía que haber sangre para que pudiera haber remisión de pecados. Tenemos un Dios santo. Y ellos que habían estado tan acogidos a ese sistema de sacrificios y esas leyes que les decían incluso lo que podían comer, lo que no, había un montón de legislación acerca de eso. De repente llega Cristo, llega el sacrificio de Él, llega la resurrección, todo lo que eso implica, llega el Evangelio de las buenas noticias de Dios poniéndolo mucho más fácil para nosotros para poder relacionarnos, y yo entiendo que les tenían que temblar las canillas. No sé si os acordáis de ese momento en el que Pedro recibe esa visión de una especie de lienzo que baja del cielo con todo tipo de animales y Dios le dice que puede y debe comer de eso, que no llame inmundo a lo que él ha declarado santo. Y entonces Pedro le dice, no, yo no como, yo soy judío, yo nunca he comido nada inmundo. Y uno, no sé vosotros, pero yo flipo en esa escena, porque es como, espera, ¿le estás diciendo a Dios que no? ¿Cómo va esto? O sea, Dios te dice que sí, tú le dices que no porque tú eres más puro, ¿o cómo? Y dice el texto que se lo tiene que decir hasta 3 veces para que Pedro esté dispuesto a saltarse las normas del judaísmo y aceptar aquello, porque de hecho en breve se iba a encontrar con Cornelio, un gentil que tenía interés en el Evangelio, y Dios estaba de una manera absolutamente sobrenatural, uniendo a esas dos personas en el espacio-tiempo para que Cornelio y su familia pudieran recibir el mensaje de ese Evangelio liberador de Jesús. Pedro, esclavo de todo el sistema de sacrificios todavía conforme a lo que él había vivido, claro que sí, pero sin darse cuenta de que estaba ya en otra liga. Ni siquiera Pedro, que había estado viviendo con Jesús, que le había visto resucitado, había llegado a entender del todo lo que significaría abandonar todo ese sistema anterior. Así que creo que tenemos que ser muy cuidadosos muchas veces cuando hacemos críticas rápidas acerca de cómo reaccionaron muchos de los personajes bíblicos. Porque nosotros no solamente hubiéramos reaccionado igual, posiblemente hubiéramos reaccionado peor. Y hay un sentido muy claro ahí en el que los hebreos tenían ciertamente miedo a atragantarse. Ahora, una cosa es que tú tengas miedo a atragantarte y otra cosa es que dejes al niño bebiendo leche el resto de la vida. Está claro que en algún momento tenemos que dar ese paso. Y es que resulta que lo que les está planteando este autor a estos hebreos es que no pueden persistir por más tiempo, en el mejor de los casos, en un cierto miedo al atragantamiento, pero en otro caso quizá no tan bueno, en una persistencia en mantenerse en lo que estaban, como si el asunto Jesús fuera un asunto opcional. Es decir, lo voy a plantear de otra manera. No tomo sólido porque no puedo,
o porque no quiero. Y hay una parte, y lo comentábamos hace un par de semanas, en que nos dábamos cuenta de que para los hebreos también era tentador hasta cierto punto darse la vuelta y, aunque habían abrazado la fe, poder salir por la puerta de atrás y volver a una situación que podía estar siendo quizá más cómoda para ellos, en tanto en cuanto no tendrían tanta persecución como estaban teniendo. Les perseguía el Imperio Romano, les perseguían también sus propios anteriores amigos judíos, y en ese momento la verdad es que estaban en una encrucijada. Y hay una lucha interna en nosotros, y yo creo que eso refleja muy bien lo que vemos en ellos, lo que nos pasa a nosotros también, de que siempre hay una especie de tanto por ciento que se va al no puedo, pero en el fondo no puedo porque no quiero y no quiero porque no puedo. Y no sabemos quién empezó primero, no sabemos si fue el huevo o la gallina, pero lo que sí que sabemos es que en esa lucha interna se nos llama a avanzar. Así que aunque hay un miedo legítimo, ese miedo no es suficiente para quedarnos como estamos. Y por otra parte, tenemos que reconocer que hay algo que se resiste en nosotros, se llama vieja naturaleza también, todo lo que nos atrae de tener un sistema híbrido o mixto en el que no tengamos que renunciar a esas tantas otras cosas que nos atraen para agarrarnos a la única opción válida que se presenta en el Evangelio, que es Cristo. No hay otro nombre, no hay otra opción. Jesús es mejor, entre otras cosas porque no hay nada más. Y decíamos hace unas semanas, si escoges otra cosa, estás dejando a Cristo. Jesús, Dios, no comparte su gloria con nadie. Un único mediador, un único camino a la vida, y es Jesús mismo. Así que decíamos que cuando abandonamos lo mejor, estamos ante lo peor. Y lo peor en parte es quedarse tomando leche. Fijaros cómo plantea el asunto de la leche. Vamos a ir un poco más allá. Cuando se habla del sólido y del líquido, al hablar de lo sólido, de lo que se habla es de que sólido implica ser capaces de distinguir, de percibir diferencias entre lo bueno y lo malo, de manera que el que toma leche no es capaz de distinguir, no es capaz de darse cuenta que hay una diferencia grande entre lo que había antes y lo que Jesús plantea, por ser Él quien es, por su propia persona, por su propio sacrificio, por lo que Él implica. ¿Sabéis cuando los adolescentes, por ejemplo, te dicen esta frase de pues no lo entiendo? Eso de pues no lo entiendo significa pues no lo entiendo de comprensión intelectual o significa que en el fondo no lo queremos hacer. ¿Os suena? Digo adolescentes porque es un ejemplo, pero yo creo que todos muchas veces lo hacemos, ¿no? Cuando entramos en esa dialéctica. No estamos distinguiendo ni siquiera la propia lucha interna que se está dando entre nosotros, dentro de nosotros, ¿no? Entre esa parte que no quiere atragantarse, que no puede digerir con facilidad porque necesita hacer un proceso de adaptación a todos los niveles. Fijaros que el Evangelio necesita que nos abandonemos a Jesús, y eso es posiblemente lo que más nos cuesta, romper ese orgullo también, ¿no? Pero no estamos distinguiendo ni siquiera, ya no digo a un palmo de nuestra vista, ni siquiera mirando hacia adentro. Ahora, ¿qué debían ellos distinguir? Debían darse cuenta que lo que tenían hasta entonces no le llegaba ni a la suela de los talones a lo que Dios ponía delante de ellos en ese momento. Perder a Cristo era perder lo mejor, era perder la mejor y única oportunidad que Dios estaba poniendo delante de ellos para marcar una diferencia radical, no solo en su momento actual, que era lo que lógicamente les preocupaba muchísimo por lo que estaban viviendo, sino también pensando a futuro. Así que el sólido, tal y como lo plantea el autor, lo plantea de la siguiente forma: es la capacidad de distinguir, es lo que llaman aquí en el texto percepción espiritual. Fijaros cómo lo dice en el versículo 14 del capítulo 5. Dice: el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Esa palabra ejercitar pone en nosotros, de nuevo, como decía Joel la semana pasada, la pelota en nuestro campo. Es decir,
tenemos la posibilidad, se espera de nosotros, si no Dios no esperaría aquello de nosotros si no tuviéramos esa posibilidad, el que ejercitemos, aun con ciertos miedos, si nos falta fe tendremos que pedirla, tendremos que buscar quienes nos puedan ayudar en ese camino, tendremos que buscar a aquel que precisamente nos da de manera mucho más amplia, abundante que lo que pedimos o entendemos, para poder ir adelante, para poder distinguir de esa manera espiritual, tal y como Dios ve las cosas. Sabéis que muchas veces en Icono hemos estado hablando de lo importante que es cambiar nuestra perspectiva y a empezar a ver las cosas como Dios las ve, teniendo como tenemos una nueva naturaleza, teniendo además la mente de Cristo, como nos dice Pablo. Así que nos dice, tenemos que dejar a un lado entonces esas otras enseñanzas, las que ya conocéis, y vamos a seguir avanzando hacia la madurez. Ahora, el tema de los sólidos implica algo más. Además de tener la capacidad de percibir espiritualmente, significa también qué es lo que permitimos que eche raíces en nuestra vida. Sólido, en un mundo como el nuestro, no es una palabra especialmente cool. Lo sólido parece aburrido, parece monótono, parece cansado, parece pesado. La gente se aburre rápido. Incluso los propios cristianos, he de decir, creo que nos aburrimos rápido, entre otras cosas también porque estamos tremendamente influidos, creo, por lo de fuera. Y no nos damos cuenta de que, y me gusta mucho cómo lo expresa este autor, un sociólogo polaco, falleció en 2017, Zygmunt Bauman, hablaba de lo que significa un mundo líquido, de valores líquidos, en el que todo parece que tiene que ser fluido y no hay nada estable. Y mi pregunta es, me pregunto y lanzo la pregunta, ¿cómo se puede avanzar en la vida cristiana o en cualquier otro asunto de la vida si no tienes un buen agarre, si no has echado raíces? Y parece una contradicción en términos, porque dices, bueno, si has echado raíces, si estás firme, ¿cómo te vas a mover? ¿Os acordáis de ese anuncio? Creo que era de los años finales de los 80, 90, en que aparecía Carl Lewis, que era la estrella del momento a nivel de velocistas, y era un anuncio creo que era de Pirelli o de Michelin. Y salía Carl Lewis con unos taconazos así rojos, los que tenéis ya unos cuantos años como yo os acordaréis de ese anuncio, y se le veía en posición de salida de una carrera, y en medio de aquella posición de salida decía el eslogan, él con sus tacones allí bien plantados, decía, la potencia sin control no sirve de nada. Es decir, se espera de un neumático para que el coche pueda avanzar, ¿qué? Que agarre, que sea sólido. Lo líquido es muy difícil de manejar y yo entiendo que tiene sus relativas ventajas, lo asumimos, pero más allá de esas relativas ventajas lo que tiene son serios problemas. Pablo en todas sus cartas está planteándoles lo importante que es perseverar. Juan, cuando escribe a las 7 iglesias de Asia Menor, los está insistiendo en perseverar, en mantenerse, en no echarse atrás. Y fijaros que el trocito que estamos leyendo hoy de Hebreos, no sé qué pequeño subtítulo le han puesto en vuestras Biblias, en mi versión dice advertencia contra la apostasía, es decir, cuidado, porque como decíamos hace un par de capítulos, es fácil deslizarse. Y yo sé que vamos a abrir un melón importante en medio de, menos de 3 o 4 minutos, porque vamos a abordar uno de los textos que mucha gente ha querido utilizar para decir que la salvación se pierde. Ahora hablaremos de eso. Pero la cosa no va por ahí. La cosa va de que es muy fácil, sobre todo cuando vienen curvas y cuando vienen situaciones difíciles, que nos dejemos llevar más bien por lo fluido en vez de echar raíces, en vez de establecernos en aquello que no muta, que no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y cuando vemos a Jesús, entonces estamos viendo a Dios. Jesús es estable y como veremos al final de este trozo que estamos viendo hoy, Él es el ancla segura que nos permite avanzar.
Así que en un mundo líquido, en el que parece que todo es relativo, hablar de valores sólidos, como digo, no está de moda. Sería triste, pero más que triste, como dice el autor a los Hebreos, tremendamente peligroso que nosotros como Iglesia nos dejemos llevar también por eso y no sepamos distinguir. A vosotros como a mí seguramente algo os rechina en vuestra cabeza cuando escucháis, y aquí voy a ser muy directa en hablarnos directamente a los que somos creyentes, cristianos, seguidores de Jesús. ¿No os rechina cuando no nos diferencia nada? Cuando vemos las cosas de las mismas maneras, cuando no hemos ejercitado esa percepción espiritual, no nos damos cuenta de lo que tenemos en Jesús, lo difícil no, lo imposible que era tener una relación con Dios, y ahora estamos tan acostumbrados a que en cualquier momento podemos cerrar los ojos o no y dirigirnos a Dios y no hay que hacer nada más. Y parece, y por eso Él les advierte aquí, parece que vamos y venimos de la salvación, que vamos y venimos del arrepentimiento, que vamos y venimos de la cruz, cuando en realidad lo que Él les está diciendo es esto, y lo voy a poner en las siguientes palabras que vais a ver aquí. Lo que les está diciendo aquí es lo siguiente: es imposible que se renueve el arrepentimiento en aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo, que han experimentado la buena palabra de Dios, los poderes del mundo venidero, y después de todo esto se han apartado. Es imposible, porque así vuelven a sacrificar, vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a vergüenza pública. Y voy a pedirle a Dani que me pase al anterior. Un momento, ahora iremos al texto y lo volveré a leer con vosotros. Fijaros, lo que dice aquí el autor de Hebreos, y ahora lo desarrollaremos con el propio texto, pero lo pongo en palabras más sencillas quizá. Lo que se nos dice es: no puedes estar consumiendo cristianismo sin cargarte a Cristo una y otra vez. Esto no es un juego, esto no es de ida y vuelta, aunque a veces sea tentador. Y digo, este texto se ha usado muchas veces para utilizarlo para justificar o argumentar que si uno se ha convertido y luego decide que no sé qué, pues entonces va y pierde la salvación. Y yo me pregunto, ¿cómo se pierde algo que no has hecho nada por ganar? Si no has hecho nada por ganarlo, no puedes hacer nada por perderlo. Lo que sí que es verdad es que no pierdes lo que nunca has tenido. Y el arrepentimiento no es remordimiento. El remordimiento a lo mejor te permite salvar los muebles un rato, puedes entender una parte de que sí, que has hecho mal, que hayan pasado cosas, que hay alguien que ha muerto por ti, sí, pero si no termina de hacer una demolición total en la vida de uno, eso no se llama arrepentimiento. Y nosotros no tenemos la capacidad realmente de discernir quién es creyente, quién no es creyente. Por eso, el propio autor de los Hebreos también, cuando se dirige a ellos, parece que les da una de cal y una de arena, porque parece que les está echando una bronca monumental, pero luego al rato les dice: en cuanto a vosotros, queridos hermanos, aunque nos expresamos así, estamos seguros de que os espera lo mejor, porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras. Y uno puede leer el texto y decir: ¿qué está pasando ahí? ¿No será que se está liando? Vamos a ir un momento atrás otra vez, Dani, por favor. Fijaros que, otra vez más, fijaros que lo que se está planteando aquí es lo siguiente. Lo que se nos está diciendo es: si Cristo murió una vez por todas, arrepintámonos de una vez por todas. Pero no vayamos yendo y viniendo. ¿Qué es lo que en parte podía pasar en ese momento, ¿no? Oye, pues yo me quedo con lo de los judíos, que al fin y al cabo lo conozco. Cuando Dios lo puso encima de la mesa, hombre, pues ya lo explicó Él, lo expresó Él, lo puso Él como opción, pues en fin, pues tampoco estará tan mal. Al fin y al cabo lo puso Dios encima de la mesa, ¿no? No es algo que nos hemos inventado nosotros. Ya, pero es que todo aquello queda abolido, incapaz de hacer nada por nosotros. Al contrario, no solamente es que no puede hacer nada por nosotros, es que lleva a vergüenza pública, a sacrificio constante una y otra vez. Es un sistemático pisoteo sobre el propio sacrificio de Cristo. Y claro, viéndolo de esa manera podemos entender por qué este autor está tan enfático con que no, que es que Jesús no es opcional, que es que cuando queremos combinarlo con esas otras cosas nos estamos cargando el sacrificio de Cristo. Y ahora sí, vámonos a ese texto que estábamos ya empezando a leer, que dice: en cuanto a vosotros,
queridos hermanos, aunque nos expresamos así, estamos seguros de que os espera lo mejor, es decir, lo que atañe a la salvación. Solo Dios sabe qué es lo que hay en nuestros corazones. Solo Él conoce nuestro arrepentimiento. Sabemos que se nos ve también por nuestros frutos, y era lo que estaba pasando aquí con los hebreos, que ellos llevaban mucho tiempo sirviendo a otros. Lo vamos a seguir viendo en el siguiente texto. Dice, Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria vosotros habéis mostrado sirviendo a los santos, como lo seguís haciendo. Es decir, aquellos hombres y mujeres a los que se dirigía esta carta habían palpado cosas, habían notado cosas, seguramente habían tomado una decisión por Cristo. Pero por si acaso, el autor está siendo muy enfático y les dice, Dios no es injusto para olvidarse de vosotros, de lo que estáis haciendo. Él tiene en cuenta todo eso. Posiblemente eso es la consecuencia directa de lo que habéis creído, de que os habéis entregado a Cristo, pero si en algún momento entra la tentación de daros la vuelta y de salir en dirección contraria, no vayáis por ahí. Eso significaría que no estáis distinguiendo, significaría que no habéis entendido, en definitiva, no que estáis perdiendo la salvación, es que a lo mejor nunca habéis entendido qué es lo que Cristo realmente significa, que significa la abolición de todo lo anterior. Y sigue diciendo, deseamos, sin embargo, que cada uno de vosotros siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. Esta carta es una carta sobre todo para animarnos a no desfallecer. Y yo no sé vosotros, pero yo necesito que se me recuerde todos los días. Porque francamente no son pocos los que lo que te apetece es tirar la toalla, por múltiples razones. Y muchas veces quizá uno incluso se hace preguntas más a nivel de fe y dice, bueno, ¿y de qué me sirve ser cristiano? Si total, esto no me libra de nada, al contrario, me da un plus, me da un extra de sufrimientos, de inquietudes, de persecuciones y de otra serie de cosas. Sin embargo, según lo que nos cuenta esta carta, Jesús sigue siendo mejor y se nos dice, no seáis perezosos, más bien mirad a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Y fijaros, mirad a quienes heredan las promesas. Venimos de un capítulo 5 en el que Joel explicaba la semana pasada, y son justamente los 2 versículos antes de que hayamos empezado nosotros nuestra sección hoy. Si nuestra sección empezaba en el 5:11, permitidme que os lea el 5:7 al 10. Dice, en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer y consumada su perfección llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¡Qué coincidencia que justo se hable de mirar a los que por su perseverancia, su paciencia, su fe, no siendo perezosos, no tirando la toalla, llegaron hasta el final? Jesús mismo es el mejor modelo de eso, aunque se nos hablará de otros en el capítulo 11 de Hebreos, los famosos héroes de la fe. Pero tenemos justo antes de empezar nuestra sección de hoy una referencia directa, muy directa, a lo que fue la vivencia de Jesús. Muy conectado con el Padre, sumiso, reverente. Dios escuchó sus oraciones, sin embargo no le dio lo que pedía. Y siendo hijo con mayúsculas, tuvo que aprender obediencia extra hasta el final. La perfección implica llegar hasta el final. Y eso fue lo que trajo como consecuencia que trajera esa salvación eterna para los que le obedecen y ese sumo sacerdote que vimos que en lo que se convierte Jesús, ¿no? Y digo qué curioso,
que nuestra sección hoy termina igual, exactamente igual. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, el primero, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. No hay mejor modelo en el que nos podamos fijar. A veces es verdad que necesitamos modelos más cercanos que Jesús mismo, porque podemos decir, bueno, que Jesús al fin y al cabo era Dios. Bueno, igual por eso también están esos héroes de la fe ahí en el capítulo 11, pero Jesús es mejor. Y no podemos dejar de mirar a Jesús. Y no podemos mirar solo a la parte que nos gusta de Jesús, no podemos mirar solo a su resurrección, cargándonos una y otra vez su sacrificio para vergüenza pública, por cierto. Fijaros que si los propios cristianos, yendo y viniendo y viviendo de cualquier forma, muchas veces, estamos pisoteando ese sacrificio, ¿qué van a ver de mejor en Cristo los de fuera? Lo que estamos diciendo nosotros cuando vamos y venimos de Cristo es que la cruz no fue suficiente. Y claro, eso zarandea de alguna manera en nuestra mente y ahora entendemos por qué ese bofetón inicial del autor. Porque la acusación es muy seria. Perdonadme la expresión, qué tan chulos somos nosotros que ni con la cruz nos basta. ¿Qué tendría que venir a hacer Dios para que nos convenciera lo suficiente? Y lo voy a parafrasear. ¿No tenéis un poco la sensación de que es un puntito de tomadura de pelo esto? Cuando yo voy y vengo y digo, sí, yo he entendido el sacrificio de Cristo y lo que eso implica, pero voy y vengo, porque al fin y al cabo con esto no tengo suficiente. A veces tenemos una concepción de lo que son nuestras necesidades, de lo suficiente y lo necesario, bastante particular. Y ahí es donde el autor a los hebreos está metiendo el dedo hasta el final. Si incluso el problema era no poder digerir lo sólido, y aún así les está escribiendo así de cañero, perdonadme la expresión vulgar, ¿cuánto más si el problema no es tanto que no podemos digerir, sino que en el fondo no queremos digerir? Porque eso significa compromiso, eso significa renuncia, eso significa morir a nosotros mismos, ni siquiera morir en una cruz, eso ya está hecho. Si esto fuera de morir en una cruz no nos apuntábamos ninguno seguramente. Pero ni siquiera dándonoslo, perdonadme la expresión, más gráfica no se puede, quizá, y más apropiada para lo que estamos hablando tampoco, más masticado que eso, más masticado igual sería leche. Ahora, si aceptamos lo sólido significa agarrarse a Jesús como si no hubiera un mañana, como si no hubiera nadie más, porque no lo hay. Después de Jesús no hay nada. Es la última palabra. Hasta entonces nos ha hablado Dios por medio de esto, de aquello, de aquello, pero a partir del Hijo es el Hijo lo que tenemos y no hay nada más. Ese es nuestro mejor modelo. Y en esa perseverancia se nos dice, alcanzamos la promesa. Dice, no seáis perezosos, más bien imitad a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Y si hablamos de promesas, promesa aquí significa, en los últimos versículos de este capítulo 6, a partir del 13, él explica que cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía nadie superior por quien jurar, Dios lo que hizo fue jurar por sí mismo. Hizo esta promesa, le dijo, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y entonces, pues después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que Dios le había prometido. Y dice en el 16, los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos. Y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone como punto final a la discusión. Hay gente que te dice incluso, te lo juro que me muera. ¿Esto lo hemos escuchado alguna vez? Juran, pues como pueden, quieren convencerte de lo que están diciendo, que es como una manera de reafirmar, quieren convencerte de que eso es una verdad absoluta. No solo te lo prometo, te lo juro por mi vida. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa, o sea, a ti y a mí, que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento.
a Abraham y los que le seguirían, pero eso nos extiende a nosotros. Y lo hizo así para que mediante la promesa y juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales Dios es imposible que mienta, tengamos un estímulo poderoso, los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza. Y fijaros que esto, lo voy a decir así un poco en plan cutre, pero para que se entienda. Esto es como si viniera Dios y nos dijera, te lo mega requeter super prometo. O sea, fijaros que de lo que estamos hablando aquí, voy a pedir a Dani que pase a la siguiente, es un poquito más, es de un ancla que implica una triple promesa. Hay una promesa, hay un juramento y hay un extra que es el juramento por sí mismo. 3 por 1. Pues ni con eso muchas veces tenemos suficiente. Somos especiales, los seres humanos somos particularmente dados a la exigencia, nos encanta pedir, todo nos parece poco, y yo puedo entender que esto, entre comillas, nos atragante, pero fijaros, atragantarnos con lo que ya está más masticado, igual ya eso habla del hasta qué punto somos en extremo torpes. Si queremos perseverar, ¿dónde podemos agarrarnos? Esta es la gran pregunta. ¿Cómo podemos avanzar hacia ese algo mejor, hacia ese algo seguro en medio de la incertidumbre? No puede ser escuchando otras voces, no puede ser comprando humo, tiene que ser necesariamente pasando por Jesús. Jesús es nuestra ancla segura, la esperanza a la que nos aferramos para poder continuar. Es ese agarre, como el del neumático que decíamos antes, que permite que el coche, que el vehículo pueda adherirse a la carretera y pueda continuar. Nos pueden parecer mejores otras cosas, nos puede parecer mejor escoger otro tipo de atajos. El problema es que Dios no admite atajos. Hay un camino, solo uno, tenemos un mapa, a veces es verdad que es complejo de entender, pero me hacía la siguiente propuesta cuando Joel comentó, hablando conmigo, pues, su idea de trabajar la carta a los hebreos y pues yo no tengo la formación teológica que tiene Joel y a mí me tiemblan las canillas, ¿qué queréis que os diga? Subirse aquí ya os imaginaréis que no es fácil, pero cuando además sientes que no tienes toda la formación necesaria para poderlo hacer, y no sé si alguna vez se tiene la formación necesaria del todo, pero tienes ese miedo a no ser capaz de trasladar la verdad del Evangelio de una manera que llegue, y bueno, pues gracias a Dios es el Espíritu el que hace eso, ¿no? Pero ¿por qué os cuento esto? Porque si nos resulta difícil Hebreos o cualquier porción de las Escrituras, que como digo lo es, igual si dejamos de preocuparnos de lo que no entendemos, pero empezamos a ocuparnos de lo que sí que se entiende, y lo que nos dice Hebreos, más allá de cosas que no entendamos, es que Jesús es el único y mejor, entonces podemos seguir no entendiendo algunas cosas. Ojalá el Señor nos dé la claridad y la posibilidad de ir entendiendo cada vez más, y lo que no entendamos lo veremos en su gloria, si Él quiere. Pero mientras tanto, bastante tenemos con mirar hacia Cristo, con atender a Cristo no solo en su resurrección, sino en sus padecimientos. Si aplicáramos lo que entendemos del Evangelio, iríamos fenómenos. El problema es que tantas veces lo que entendemos del Evangelio parece que no es suficiente para ponernos en movimiento y avanzar. Así que nos animamos, se nos anima, aunque con un tirón de orejas fuerte por parte del autor a los Hebreos, a que nos movilicemos, a que dejemos lo que ya hemos conocido y que sí, pues nos sabemos, y esas lecciones entre comillas de escuela dominical que algunos arrastramos de siempre, pero para empezar a masticar sólido y que ese sólido se vea en nuestras decisiones, en nuestra vida cotidiana, en cómo aceptamos la reprensión, en cómo enfocamos nuestros lunes, todo eso que de alguna manera nos mueva a seguir acercándonos cada día más a ser más como el Maestro. Terminamos en oración antes de
continuar con la celebración. Señor, te damos muchas gracias porque tú nos has dado a Jesús como palabra última para nosotros y nos has dado tu palabra escrita también como revelación. Y viendo a Jesús, Señor, vemos el cumplimiento de tu palabra, de todo lo que tú has dicho. Vemos como cuando tú juras y juras por ti mismo, tú no fallas y tú no juegas con nosotros, tú no mientes. Y Señor, en medio de nuestra torpeza y de nuestra dificultad, también para mantenernos firmes y sólidos en medio de un mundo tan líquido y que nos llama hacia tantas direcciones distintas, en medio de todo eso, Señor, reconocemos que al fijarnos en Cristo tenemos el modelo perfecto. Y Señor, somos muy torpes, olvidadizos, miedosos. Pero tú, Señor, moriste por nosotros cuando aún éramos pecadores. A ti no te sorprende lo que somos, ni cómo actuamos, ni cómo reaccionamos. Ayúdanos a entender, Señor, mejor nuestra naturaleza, a distinguir lo bueno de lo malo, a desarrollar esa percepción espiritual. Sabemos que no podremos nunca estar a la altura del sacrificio de Cristo, pero queremos, Señor, al menos no pisotearlo constantemente. No queremos ser simplemente consumidores de cristianismo. Queremos ser gente, Señor, que a tus pies y rendidos a ti y a tu obra podamos ser luz para aquellos que no te conocen. Así que pedimos, Señor, que nos ayudes a perseverar, aun en medio de lo difícil que es todo, en tu esperanza, en el ancla que eres, Señor, y en la bendición que no llegamos a entender del todo, pero que queremos creer con profundidad y rotundidad, que es que tú no mientes. Así que te damos las gracias en esta tarde, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús.